Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, sea bienvenido. Amén, bienvenida en esta tarde. Y quiero ministrar sobre este tema es una pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? El mayordomo es del griego epitrofos, que es literalmente alguien a cuyo cuidado se encomienda algo. Epi, que es sobre, y trepo, que es girar o dirigir. Se traduce como mayordomo también. Fiel del griego pistis, que es verdad o fidelidad, una persona contable. Prudente del griego phronesis, que se relaciona con froneo, que es tener entendimiento, tener sabiduría práctica. Prudencia en la conducción de asuntos. Se dice que el mayordomo, los antiguos mayordomos, por lo regular, ellos eran hijos de siervos de ahí o siervos que habían crecido ahí con el amo, y como ellos eran de mucha confianza ya al ser adultos, a ellos les daban esa oportunidad de ser mayordomos o estar administrando el dinero, la comida, cualquier pago que se tenía que hacer. Ellos se encargaban literalmente, el amo le entregaba todo a él para que él administrara toda esa economía, porque él se iba a encargar de darle de comer a todos los demás trabajadores, y él se encargaba de administrar, ¿verdad?, todo el dinero que se les depositaba, ¿verdad?, al mayordomo. Pero era una persona de mucha confianza, no cualquier persona se les daba, tú vas a ser mayordomo, y al rato iba a hacer algo incorrecto, iba a acabarse el dinero, o iba a andar haciendo cosas malas. Y por eso era una persona que era muy, pero muy de mucha confianza. Era persona que se le conocía y se les confiaba, ¿verdad?, esa gran encomienda. Por eso nosotros también como cristianos, el Señor nos ha dejado su palabra para que uno sea fiel, o para que uno la pueda también ponerla en práctica en nuestras vidas, porque, ¿verdad?, se fue el amo, ¿verdad?, pero él va a regresar y nos va a pedir cuenta, ¿verdad?, de la palabra del Señor. ¿Qué hiciste con la palabra? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque allí está la palabra de Dios, nadie te podía engañar. La Biblia es para ponerla en práctica, y realmente el mayordomo era una persona de mucha confianza, una persona que era prudente, era fiel, era una persona sabia, una persona humilde, una persona que se le confiaba. Y así Dios, ¿verdad?, nos ha confiado su palabra, nos ha confiado las escrituras, para que uno pueda, ¿verdad?, analizarla y pueda uno ponerla en práctica, porque Él va a regresar, ¿verdad? Y Él nos confió la palabra para que uno se esfuerce, ¿verdad?, en ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces nosotros somos mayordomos también de las escrituras. No es nada más, ya acepté a Cristo y ya, gloria al Señor, y está bien todo, ¿no? Sino que nos confía el Señor la palabra, nos confía en las escrituras para que uno las analice, para que uno las escudriñe, para que uno pueda estudiarlas, y de esa manera el Señor, ¿verdad?, va a mirar que sí somos buenos administradores, que sí podemos ser mayordomo, ¿verdad?, de la palabra. No le quitamos, no le ponemos. O sea, ese es el mayordomo, una persona fiel, una persona honesta. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base, y está ahí en Lucas 12, del 42 al 44. Amén, ¿ya está ahí? Lucas 12, 42 al 44 dice la palabra de Dios de esta manera. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así.
En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo un día, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, Dios, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y aquellos que tal vez puedan mirar o escuchar esta palabra también puedan ser bendecidos, ser administradores para Jesucristo. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte amén. Bienaventurado que el siervo sea el mayordomo fiel, representa al creyente genuino, que administra las riquezas espirituales que Dios ha puesto bajo su cuidado, para beneficio de otros. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque las riquezas espirituales, tanto como dones que Dios te da, no son personales. Esos son para edificación de la iglesia. Por eso administra las riquezas espirituales, ¿verdad? Que Dios un día le ha confiado o nos ha confiado, y es el manejo del cuidado del patrimonio de su amo, porque no es nuestro, aún nuestra propia vida. Si el Señor dice hoy te llevo, hoy nos puede llevar, porque somos de Él. La expresión pierde el deber propio de esa mayordomía espiritual, traerá como resultado honra y recompensa. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Es aquel que lo que Dios le ha encomendado hacer, eso está haciendo. Se esfuerza, vive la palabra, administra, y él está haciendo obediente a las Escrituras. No está haciendo su propia voluntad, sino que él se da cuenta que todas esas riquezas espirituales que Dios le ha dado, que Dios le ha confiado en sus manos, entonces esas riquezas espirituales tiene que administrarlas para beneficio de otros, para bendición de otras personas. No es propio, no es personal, es que es para beneficio de los demás, o sea, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Va a ser beneficiada a la iglesia, porque tiene que administrarla, tiene que administrar esas riquezas espirituales que Dios nos ha dado, porque no nos podemos dar ese lujo de que se quede estancada esa bendición en nosotros mismos. Tenemos que entender que es para administrarla, es para que sea para beneficio de los demás, o para que los demás sean bendecidos. No es personal, ¿verdad? De que digamos, es que Dios me lo confió porque me ama. Sí, por esa razón, porque somos sus mayordomos. Hasta lo que respiramos, el Señor un día nos va a pedir cuenta cuántas veces respiramos al día. Somos administradores nada más, no somos dueños de nada. El dueño se llama Jesucristo. Jesucristo se hace el dueño de nosotros. Y Él es el que nos ha dado esa confianza para que uno lo administre y sea beneficio para ¿quiénes? Para todos, para los demás. Entonces, si nosotros no estamos siendo buenos administradores, entonces el Señor, ¿verdad?, un día nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Porque no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Somos mayordomos nada más, no dueños, ¿verdad? Entonces es como los pastores no son dueños de las iglesias, el que es dueño es Jesucristo. Somos nada más administradores, somos
que estamos en este lugar para predicar la palabra del Señor, exhortar y edificar y consolar de acuerdo a las Escrituras, pero no somos dueños de las iglesias. Mi iglesia de Chilpancingo es mi iglesia. No, es de Dios. De Él es. Y todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, es de Dios. O sea, es para que tú y yo lo administremos cuidadosamente, porque son patrimonios del amo que está arriba. No es propio nada, es que nosotros tenemos que administrar nada más. Y eso, hermano, te va a ayudar a entender que somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Entonces todos los dones, todos esos dones son para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, pero no es propio. O sea, porque somos nada más administradores, no somos dueños. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y estamos hablando de riquezas espirituales, no estamos hablando de herencia, no estamos hablando de cosas que nos han dado, no. Aquí, este mayordomo, que era algo físico, era algo que tenía que darle el alimento a todos al personal, y él tenía que ser prudente, tenía que ser sabio para dar equitativamente a cada uno, para darle cada quien su ración correcta. Pero dice, si yo me voy, y tú dices, no, mi amo va a tardar años para que venga, y vas a andar con los bebedores, vas a andar derrochando lo que Dios te ha dado, entonces va a venir, dice, y nos va a castigar. Ojalá, ¿verdad?, que fuera nada más azotes, sino que podemos perder la gran bendición de Dios y la salvación, porque no estamos siendo buenos administradores aún de la salvación que el Señor nos ha regalado, que es regalo. Pero va a haber recompensa al final, ¿verdad? Si nosotros somos fieles. Y bueno, como el que dice que verdad que en su corazón va a decir que tarda, ahí va a haber azotes, dice, o va a haber disciplina, pero aquel, verdad, que es obediente, aquel que es fiel, a ese sí dice que lo va a poner sobre todos sus bienes, porque hay confianza. O sea, se va el amo y dice, él es fiel. Todo esto que yo le dejo, lo va a poder administrar bien, no hay problema, yo me voy a ir, y se va a ir confiadamente y va a regresar y va a estar haciendo lo correcto. Pero dice, pero si este hombre empieza a cavilar en su mente, no, va a tardar, y se empieza a desviar, entonces cuando venga el amo, o sea, aquí se está refiriendo cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces va a ser ahí donde Él nos va a decir, bueno, yo te dejé esto para que lo administraras y no lo hiciste. Te dejé esta gran bendición, estas grandes riquezas espirituales, y no fue beneficio para los demás, sino que fue algo personal. Y bueno, ahí va a ser un castigo, ¿no? El Señor nos va de acuerdo a lo que Él dictamine, ¿verdad?, para nuestras vidas, ¿verdad? Porque somos administradores nada más, somos mayordomos nada más. Vamos a seguir leyendo ahí en Lucas 8, vamos a regresarnos. Lucas 8, 3, Lucas 8, 3, ya está ahí. Dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí mencionan a Juana, esposa del intendente de Herodes, como la información de que estas mujeres le servían al maestro con sus bienes.
indican, aunque el ministerio de Jesús se dirigió principalmente a los pobres, también contó con el apoyo y el beneplácito de algunos ricos y poderosos. Intendente es un funcionario público que se encargaba de la administración y gestión de un municipio, ciudad o región. El intendente es responsable de administrar y planificar y gestión de servicio. Mira, hermano, esta mujer, Juana, pues ella por gratitud ella apoyaba al maestro, porque su marido estaba en una posición, se puede decir, benévola, o donde estaba siendo bendecido. O este hombre tenía dinero y ella tenía esa libertad. Acuérdense que en los matrimonios pues hay confianza, ¿no? Bueno, si tenía él, pero su esposa, ella quería apoyar la obra o quería ser parte de la bendición del maestro, entonces ella lo convencía, ¿no? Usted sabe que cuando una mujer quiere convencer al hombre es fácil, ¿no? Entonces, pero aquí podemos mirar que ella lo hacía de corazón porque quería apoyar la obra, quería ser parte de lo que se estaba haciendo con el maestro salía a predicar la palabra de Dios a pie y se iba con sus discípulos y andaba predicando el mensaje de salvación. Ahora esta mujer tenía gratitud con Dios o con el Señor Jesucristo y ella quería, ¿verdad? Quería ser parte de esa obra tan grande que el Señor estaba haciendo en la tierra. Entonces esta mujer, su marido era el que era intendente, o sea, el que tenía esa disposición económicamente, y entonces ella lo convencía o ella hablaba con él, había una plática, un convenio o una confianza, y ella podía hacerlo o podía apoyar a nuestro Señor Jesucristo porque su marido, él estaba encargado de estar ahí en la administración de Herodes. Herodes, él no se preocupaba por nada. Sabía que este hombre, la Chuza, él se encargaba literalmente de estar, ¿verdad? Administrando el dinero que se le depositaban o le daban a él, y él administraba a los trabajadores, a todo el personal que tenía Herodes, soldados y lo que sea. Él estaba al pendiente de todo eso. Y bueno, él tenía la manera para poder darle a su mujer y que ella pudiera ser parte de aunque la Biblia ya no habla más de estas mujeres más adelante, sino que está hablando aquí nada más, y más que María, también la menciona en otra parte de la palabra, pero esta mujer, yo creo que el Señor mismo, Él oraba por estas mujeres y ellas, yo creo que ellas estaban siendo bendecidas porque ellas querían ser parte de la obra de Dios, porque ellas, aunque tal vez ellas no sabían que eran, exactamente que era un mayordomo, pero ellas querían ser parte de la obra de Dios o querían ser parte de ayudar la obra de nuestro Señor Jesucristo con sus bienes. Y eso es muy importante, hermano, esto, porque no es fácil. Podemos servir con muchas cosas. Podemos servir con algunas cosas que podemos hacer, pero servir con los bienes es otro punto, pero muy delicado, ¿verdad? Porque servir con dinero, servir con finanzas a la obra de Dios, no crea que es cualquier cosa. Entonces, porque se trata de invertir, se trata de dar. Y aquí está diciendo que ellas se despojaban de sus bienes, o sea, se despojaban de su dinero para que la obra del maestro avanzara, siguiera hacia adelante. ¿Por qué cree usted, hermano o hermana, que está aquí registrado esto? La estamos recordando, porque fueron mujeres que estuvieron dispuestas a dar todo lo que tenían para que la obra del Señor siguiera adelante. Tal vez muchas querían apoyar
al maestro en aquel tiempo, la Biblia no lo registra, pero tal vez no tenían nada económicamente. Y eso no se le critica, no se le juzga que se van a ir al infierno. Tal vez ellas estaban orando, tal vez estaban ayunando por el maestro para que su ministerio estuviera más próspero, más fuerte. Pero esas mujeres aquí literalmente, sí ellas, ¿verdad?, estuvieron dispuestas para apoyar la obra o para apoyar, ¿verdad?, el ministerio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Lucas 16, 1. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Lucas 16, 1 en adelante. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, o sea, en su pensamiento: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con semejantes que los hijos de luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mas si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, hermano, realmente lo que le aconteció a este mayordomo fue algo muy terrible, porque el amo se dio cuenta que estaba tirando el dinero, definitivamente era un mal administrador. Dice: miras, he escuchado que estás haciendo las cosas mal, ya no estás administrando lo que yo te dije. Entonces él analizó, pensó lo que tenía que hacer, y dice: bueno, ya estoy grande, o no puedo trabajar en otro trabajo más pesado. Pues cavar, pues le daba pena, vergüenza. Dice, y entonces se fue con los que le debían a su amo y le fue recortando las deudas, porque dice que los hijos de las tinieblas son más sagaz que los hijos de luz. Entonces podemos mirar ahí que se le acabó a este hombre su administración, ya no más iba a administrar con su amo. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto, no hizo lo que tenía que hacer, no administró correctamente lo que se le habían confiado. Esa confianza la defraudó
ese hombre, porque se le confió a él, tal vez él había nacido ahí, ¿verdad? Con su amo, ahí creció y se le tenía mucha confianza. Pero vemos que defraudó la confianza de su amo. Mayordomo, el mayordomo por lo regular era una persona, un siervo, que era de mucha confianza. O una persona que había nacido ahí en ese lugar y ahora se le designaba como gerente administrativo para la distribución de tareas y suministros propios del hogar. Estaba encargado de dar alimentos a todos los demás siervos, así que manejaba los recursos de su señor para el bienestar de los demás. Disipador de sus bienes, este mayordomo era culpable de malgastar los recursos que tenía a su disposición. No eran de él, pero los empezó a malgastar. Y bueno, le vino la consecuencia. Ya no más podrá ser mayordomo. Y al anunciar su intención de despedirlo a este hombre, el dueño actuó de forma poco sabia y él empezó a decir: cavar no puedo. Tal vez ya no tenía fuerzas para hacer trabajos pesados. Más sagaz es decir, muchas veces los incrédulos son más sabios en los caminos del mundo que algunos creyentes o los hijos de luz con respecto a las cosas de Dios. Y aquí este hombre, yo creo que tal vez ese mayordomo o su amo, como lo alabó, porque mire, lo alabó porque había hecho cosas incorrectas, porque fue con los que debían, al que debía 100, pone 50, y lo alabó. Y dicen los eruditos que tal vez este hombre, el amo, tal vez era de la misma especie, que también él hacía sus movimientos, y por eso también este hombre lo hizo. Ya no más, dice, ya no vas a administrar ya, sino que se te quitará. Ahora él, todo ese dinero que se le había confiado a él, empezó, como no era de él, pues definitivamente era administrador nada más, y empezó a malgastarlo el dinero. Y entonces el amo se dio cuenta que pues ya sus criados se quejaron, yo creo, y pues ya ve que todo se sabe, ¿no? Y dice: ¿sabes qué? Ya no más. Dice: oh, entonces, ¿qué voy a hacer? Hermano, porque Dios nos ha encomendado muchas cosas que hacer, y solamente, ¿verdad?, nosotros somos sus administradores, sus mayordomos. Todo lo que el Señor nos ha dado es para que uno lo administre, es para que uno lo cuide y dé la ración correcta a los demás, porque es para beneficio de los demás. Esa administración, ese mayordomo, todo lo que él tenía era para los demás, para que se beneficiaran todos. No era para él. No, él no era dueño. Y empezó, ¿verdad?, a malgastar. Empezó a malgastar los recursos que no eran propios, sino que eran de su amo. Esos recursos eran para el beneficio de los demás, pero ahora él se estaba beneficiando de tal manera que los estaba malgastando. Y pues el amo dice: no, ya no eres digno para que estés en esta mayordomía. Entonces, hermano, aquí el Señor está hablando muy claro de este mayordomo infiel. O sea, este mayordomo no cuidó, ¿verdad? No cuidó todas esas riquezas que le habían dado a él, pero era para beneficio de los demás.
no lo cuidó. Entonces, si también nosotros no cuidamos lo que Dios nos ha dado, Él tarde que temprano nos va a pedir cuenta de todo eso. El que más se le da, más se le pedirá cuentas. El que poco se le dio, poco se le pedirá. Y el que mucho se le dio, mucho se le va a pedir cuenta a esa persona. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Mateo 20. Mateo 20, 28. Amén, ¿ya está ahí? Mateo 28 dice la palabra de Dios en adelante. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 10, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén, me llama mucho la atención de este padre de familia, que sale él a buscar trabajadores. El denario pues era el salario diario de una persona, de un obrero. La hora tercera equivalía a las 9 de la mañana. Se dividía en 4 periodos de 3 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La hora 10 equivale a las 5 de la tarde, cerca del final de la jornada laboral. Estos obreros estaban desesperados y se quedaban hasta la tarde esperando ser contratados, y recibieron cada uno un denario. Entonces esta persona les dijo a ellos que le iban a pagar un denario. Le iban a dar un denario por día. Los que trabajaron desde muy temprano, se les aclaró que se les iba a pagar un denario. Los de las 9, los de las 5, y ellos, los de las 5 de la tarde, pues era 1 hora nada más. Pero el trato era de un denario. Y los que entraron muy temprano empezaron a quejarse, dice, pero ¿cómo vamos a recibir un denario igual que aquellos? Aquellos nada más trabajaron 1 hora. Ya llegaron con su herramienta, en lo que estaban acomodando la herramienta, empezaron a escarbar, ya se fue la hora. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a estar todo el día por un solo denario? Bueno, no te molestes, pues quedamos que un denario por día. Yo hago lo que yo quiero con lo mío, dice el padre de familia. Y aquí representa la salvación de nuestras almas. Muchos trabajaron desde muy temprano, los profetas antiguos, ellos trabajaron los labores, otros a mediodía, y nosotros llegamos a las 5 de la tarde, por gracia, pero es la misma salvación. O sea, es la salvación.
Entonces, es como si los patriarcas, los antiguos, se quejaran con el maestro. Oye, maestro, ¿cómo es posible que nosotros, que sufrimos más que ellos, persecuciones, muertes, y también a ellos les dan la salvación por una hora o bajo la gracia? Hermano, es que Dios es tan grande en misericordia que Él dice, yo le doy al que yo quiero lo que es mío y no hay ningún problema. Mira, hermano, Dios, Él nos da esa bendición, nos da la salvación de nuestras almas. Y ellos también. Y nosotros ya llegamos bajo la gracia y también nos da la salvación. Y aunque podemos mirar que aquí se quejaron, pero ese era el trato. El mayordomo era una persona, como ya lo dijimos en un momento, era el que administraba. El amo no se preocupaba por nada, él solamente decía, mira, haz esto, trae la comida para todos, págales a estas personas porque trabajaron. Él se encargaba de todo eso, porque él era el mayordomo. Era un privilegio ser mayordomo, no era cualquier cosa. Se le depositaba mucha confianza y él tenía que hacer las cosas correctas, tenía que hacer exactamente lo que su amo le decía, y no ser como el mayordomo infiel, que le decían, haz esto, y él malgastaba ese dinero, que no era de él, era de su amo. Que Dios, hermano, nos ayude a valorar la gran bendición que el Señor nos ha dado de su salvación. Tal vez no somos los patriarcas, tal vez no somos Abraham, tal vez no somos Moisés, pero la salvación va a ser para todos igual. Claro, los que se esfuercen, los que lleguen hasta el final, hasta la meta. Y qué bendición, hermano, que hemos entendido que el Señor es bueno. Y Él le da sin ningún desprecio a cualquiera la salvación. Este mayordomo solamente cumplió lo que le había dicho su amo. Págales a todos. Un denario nada más. La salvación nada más. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor hizo todo por nosotros. O sea, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación de nuestras almas. Y ellos pueden decir, pero nosotros sufrimos más. No se trata de eso. Se trata de la salvación. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Gálatas 4, del 1 al 2. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Gálatas 4, del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El niño, la palabra griega se refiere a un niño que ni siquiera puede hablar en público, un menor de edad que no tiene madurez espiritual e intelectual y que no está preparado para los privilegios y responsabilidades de la vida adulta. Tutores y curadores. Los tutores eran esclavos a quienes se confiaba el cuidado de los menores de edad, mientras que los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades hasta que tuvieran una edad suficiente para hacerlos por sí mismos. Era una gran responsabilidad, tanto como el esclavo, ¿verdad?, que cuidaba, y tanto como los curadores, que ellos estaban también como mayordomos, estaban al pendiente de ese niño hasta que creciera.
y fuera responsable y adulto para que él pudiera cuidar sus propiedades o sus herencias de este niño, pero cuando ya fuera adulto, ¿verdad? Entonces, eran personas importantes, no cualquier esclavo era, sino que también eran esclavos de mucha confianza. Eran esclavos que se les escogía porque se les miraba, ¿verdad? La humildad o la obediencia. Ellos estaban siendo observados por sus amos y los ponían a ellos, no, pues tú vas a cuidar a este niño y tú le vas a administrar sus propiedades porque es niño ahorita y hasta que él crecía, hasta que él era un adulto, hasta entonces se le dejaba sus propiedades a la persona para que ya él las administrara. Entonces nosotros, hermanos, cuando llegamos a la iglesia, llegamos a la iglesia sin saber nada y poco a poquito vamos agarrando responsabilidades. Poco a poquito vamos agarrando responsabilidades que es para beneficio de los demás. Y poco a poquito, de tal manera, que la persona que te trajo, pues ya definitivamente ya no vas a necesitar nada de ella en aspecto de consejería o en aspecto de que te está dando la guianza en la palabra del Señor, porque tú ya aprendiste. Ya no necesitas que te estén llamando, hermano, no viniste a la iglesia, porque ya es maduro, ya es responsable, ya es responsable de sus actos, ya no necesita que lo anden correteando, ya llegó a la madurez. Entonces él ya toma su papel como cristiano, como cristiana, y ya él o ella es responsable de las responsabilidades que le van a llegar o las cosas que va a hacer para el beneficio de los demás y no beneficio propio, sino que para los demás. Entonces, tanto como a los tutores, ¿verdad? También eran esclavos y tenían que estarlos cuidando a los niños, ¿verdad? Y bueno, los mayordomos, que eran los curadores también, ellos tenían esa gran responsabilidad. ¿Se imagina? Estarles cuidando sus propiedades hasta que él creciera, hasta que fuera adulto, hasta que empezara él a ser responsable y entonces se le entregaba esa bendición y ya pues ya él era grande y él administraba sus propiedades o sus herencias. Ya no necesitaba que lo estuvieran cuidando, ayudando, porque él ya era adulto y ya podía ser responsable. Entonces nosotros llegamos sin saber nada de la palabra y pues estamos, ¿verdad?, en los primeros pasos, pero vamos avanzando, vamos creciendo y alguien nos ayuda, algo nos anima, nos vuelve a animar y nos sigue diciendo, hey, mira, busca de Dios, no te alejes y sigue creciendo la persona hasta que crece totalmente y la persona dice, no, pues yo ya puedo solo ya no necesito que me estén buscando. Bueno, hay personas de aquí que desde que llegaron no se han despegado de la voluntad de Dios y ni le han llamado por teléfono. Y aquí siguen. ¿Por qué? Porque ya no son niños, ahora han crecido, ahora son adultos y ya son responsables de sus propios actos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pero pastor, soy niño, llevo apenas como 30 años en el Evangelio. No, hermano, ya no. Ya no eres niño, ya necesitas ir creciendo ya. Vamos a leer Nehemías 13:13. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Amén, ya está ahí. Nehemías 13:13 dice la palabra de Dios.
de esta manera. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas y de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Realmente, hermano, en los tiempos de Nehemías había un gran descuido de parte de los administradores que estaban anteriormente, un descuido tan terrible. Los levitas, hermano, estaban descuidados. Ya no se le daba para el sustento para ellos y su familia. Los levitas tuvieron que ir a buscar trabajos para suplir sus necesidades, porque en el templo habían hecho un lado lo que hacían anteriormente, que se depositaba ahí los diezmos. O sea, anteriormente pues no era dinero, sino que eran agricultores, y le daban ahí. Entonces ahí le repartían a los levitas para que ellos pudieran suplir sus necesidades. Pero ahora lo que estaba pasando de que los levitas estaban abandonados, ellos tuvieron que irse. Entonces Nehemías le vino el celo santo y empezó a mirar todo eso que estaba mal, y él levantó una vez más ahora mayordomos que eran personas contables, fieles, para repartir, ¿verdad?, sus hermanos, y los levitas para que ellos regresaran una vez más y pudieran hacer el servicio que ellos hacían, que estaban en el templo. Ellos no tenían heredad, pero como ellos se sintieron presionados de que ya no había el alimento, tuvieron que salirse a buscar la vida, ¿no?, a buscar el sustento. Había un gran descuido, ¿verdad?, del diezmo para los levitas. El pueblo dejó de dar los diezmos, el sustento para los levitas, y por consiguiente ellos tuvieron que abandonar sus responsabilidades en la casa de Dios y efectuar labores agrícolas a fin para que ellos pudieran sobrevivir. No era fácil. Tenían que ellos buscar por otros lados. Pero Nehemías, con el celo santo de Dios, puso estos mayordomos para que administraran con justicia, y le dieron el apoyo a los levitas para que regresaran al templo a estar en la casa de Dios. Imagina, ya los levitas ya no estaban en el templo. Ya no había quien estuviera ahí, ¿verdad?,
el servicio del templo, ahora se habían ido a trabajar literalmente en la agricultura. Pero este hombre sabio, Nehemías, el celo santo del Señor, él le dio ese entendimiento, ese discernimiento para poder nombrar mayordomos fieles, mayordomos honestos, mayordomos que pudieran ayudar a los demás para sus actividades que ellos hacían dentro del templo. Entonces, hermano, es importante porque cuando ya no había esa legalidad en ellos, ya no había que estaban haciendo las cosas bien estos mayordomos, era un caos en el templo. El templo estaba abandonado. El templo, donde quiera había grietas, estaba totalmente abandonado. ¿Por qué? Por la mala administración que ellos tenían, los mayordomos anteriores, y por eso podemos mirar que Nehemías levantó nuevos mayordomos, de acuerdo, ¿verdad? Para que pudieran ayudar a los demás. Y bueno, no se solucionó rápido todo, pero por lo menos los levitas estaban regresando para estar en la casa de Dios. Acuérdense que los levitas, ellos no tenían ninguna propiedad, o sea, no tenían ninguna propiedad, porque ellos vivían en el templo y ellos vivían del templo, ellos estaban al servicio del templo, estaban para la obra de Dios, pero estaban siendo afectados porque ya no tenían el sustento. Entonces, hermano, es importante lo que hizo Nehemías de buscar mayordomos fieles, mayordomos honestos, mayordomos que pudieran hacer las cosas correctas, porque es un caos cuando un mayordomo no sabe administrar todo lo que se le da, ¿verdad? Lo malgasta y no es honesto, no es responsable. Entonces el Señor nos quita y dice, no, voy a poner a otros mayordomos para que ellos sepan administrar, porque es para todos, no es personal, ¿verdad? Como leímos hace un momento, las riquezas espirituales no son no son personales, es para el beneficio de los demás o para que sean bendecidos los demás. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer el Salmos 112. Salmo 112, verso 5. Amén. Dice así la palabra de Dios, Salmo 112, verso 5. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces, hermano, el hombre de bien, el hombre misericordioso, él ve la necesidad y no cierra su corazón. Ve la necesidad y ayuda, presta, da, sin tener en mente recibir nada a cambio. Porque él es así, es un hombre de bien. Él da ayuda, ve la necesidad del enfermo, la enferma, él ve y busca la manera para ayudar o para hacer algo. Porque es un hombre de bien. Es un hombre que tiene a Dios en su corazón
y quiere hacer las cosas como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el hombre de bien o la mujer de bien. Presta también dice. O sea, no cierra su mano cuando tiene la manera de hacerlo o de ayudar a alguien más. El hombre de bien es aquella persona movida a misericordia cuando ve que una persona realmente tiene necesidad, porque se ve la persona cuando tiene necesidad. El hombre malo, bueno, el hombre malo le suplen los misericordiosos y luego se olvida y luego se va. No hay gratitud porque el árbol malo nunca dará fruto bueno. El hombre de bien tiene misericordia del pobre, más especialmente de la familia de Dios o del pueblo de Dios. Entonces, hermano, el hombre de bien da, se compadece, y el malo dice, me dio, me lo acabé, ya se la hice. No, el bueno, la persona que hace el bien, él no se está fijando en eso. Él da de corazón, él lo da porque así es su naturaleza. Es un árbol bueno, da buen fruto. Y el malo dice, no, pues es que ya me dio. Y supuestamente él es listo, pero no. Es que el hombre de bien hizo lo correcto. Dio porque sintió la necesidad y ese hombre va a ser bendecido. Esa mujer va a ser bendecida porque hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer, porque es hombre de bien. Y Dios lo bendecirá, Dios lo prosperará, Dios le seguirá dando. ¿Por qué? Porque es un hombre de bien, una mujer de bien. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.